¿Qué es el olfato? Se conoce como olfato a uno de los 5 sentidos que nos permiten percibir y distinguir los olores. La palabra olfato es de origen latín y se le conoce como olfactus. La fisiología del olfato comienza cuando el aire junto con las moléculas entran por las fosas nasales. En el interior de la nariz existen 3 cornetes, rodeados de una membrana con nombre pituitaria, que se encarga de calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. La membrana pituitaria contiene receptores olfativos, los encargados de recoger las sustancias químicas que se enviarán al bulbo olfativo a través de las fibras nerviosas y a su vez al cerebro para identificar los olores descubiertos. Ok, de lo que vamos a hablar ahora es sobre la anatomía del sentido del olfato, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo primero que vamos a comentar es acerca de la anatomía externa de la nariz, ¿bien? Lo que es el esqueleto de la nariz está compuesto por huesos, cartílago y tejido conectivo. La que es la porción craneal es ósea y por ello es que se ve un poco más afectada con respecto a las fracturas faciales, centrales, mientras que la porción caudal distal pues es cartilaginosa y es más elástica y por ello se va a ver menos afectada en esa parte, ¿bien? La porción caudal proximal de las alas nasales, ¿qué son las alas nasales? Es esto de aquí, lo que podemos observar, ¿bien? Esto está compuesta de tejido conectivo que después va a estar incorporado de pequeños trozos de cartílago. La placa cartilaginosa de la apófisis lateral forma una placa alar abducida del tabique nasal sin constituir un trozo de cartílago propio. El cartílago alar mayor se distingue por unos pilares, que es el medial y el lateral, ¿ok? Se aprecian 2 orificios nasales, que son estos, ¿ok? Como lo que son entradas a ambas cavidades nasales. Estas están separadas por lo que es el tabique, que lo que es la parte inferior de este, pues sí es completamente visible. La parte lateral de la cavidad nasal derecha está compuesta por 6 huesos, que es el maxilar hueso nasal, el hueso etmodial, el cornete nasal inferior, el hueso palatino, el hueso esfenoides, ¿ok? Y pues solo lo que es el cornete nasal inferior es un hueso propio, ¿bien? Las otras 2 pues sí son compuestos por lo que es el etmoides. Bien, lo que es el tabique ahora sí está compuesto por los huesos los siguientes, miren, es el hueso nasal, el hueso etmoides, el vomer, el hueso esfenoides, el hueso palatino y maxilar. Los 3 últimos que les acabo de mencionar solo participan con pequeñas piezas óseas. Ok, ahora vamos a hablar de la neurona sensorial. En los vertebrados, la neurona sensorial nasal es la célula de detección primaria, ¿bien? Entre 6 y 10 millones de ellos van a formar un neuroepitelio, ¿ok? Esto se va a recubrir por una serie de afloramientos cartilaginosos. Van a ser llamados cornetes, ¿bien? Lo que es en la parte superior de la cavidad nasal, los mamíferos u otros vertebrados tienen otro tipo de estructuras similares, que pues van a ser especializadas, que van a contener lo que es la OSN. Bien, lo que es el resto de la cavidad nasal está tapizado por epitelio respiratorio, ¿vale? Los cornetes van a actuar como deflectores. Van a causar turbulencias en lo que es el flujo del aire. Bien, y lo que va a permitir que el acceso a las regiones superiores de la cavidad nasal. Las OSN, por si no saben lo que es aún, son neuronas bipolares con una sola dendrita que llega hasta la superficie del tejido y va a terminar en una hinchazón de tipo botón desde la que se va a proyectar en unos 20 y 30 cilios, que son muy finos, ¿ok? En lo que son los cilios se van a encontrar cubiertos bajo una fina capa de moco.
y pues van a proveer lo que es el sistema de la que es la olfacción, que es lo que estamos hablando. Esto va a tener una mayor superficie de receptora. Lo que son las células bipolares constituyen a la primera neurona de la vía olfatoria, ¿de acuerdo? En estas vamos a encontrar lo que es el soporte de las células epiteliales columnares. Van a ser tapizadas por microvellosidades en lo que es el borde mucoso y van a estar repletas de gránulos secretores, ¿bien? Así como los que son las células basales. Vamos a encontrar en lo que es la base del epitelio olfativo y pues son células madre indiferenciadas que van a dar lugar a lo que es las células receptoras olfativas. Estas células madres van a experimentar lo que es la mitosis y se van a producir a una renovación continua de las células receptoras. Los 20 nervios olfatorios se agrupan en el nervio olfatorio principal, discurren a través de la lámina fibrosa del hueso ictoides desde la cavidad nasal hacia la fosa craneal anterior hasta el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es un ensanchamiento en forma de émbolo del tracto olfatorio y representa a su vez una vía de conducción hacia el cerebro. Eso significa que no es un nervio verdadero, sino un divertículo del telencéfalo, envuelto en meninges que contienen células específicas del sistema nervioso central. En esta imagen podemos observar lo que vendría siendo el bulbo. En este bulbo se encuentran los glomérulos, que son estos de acá, y en cada uno de ellos es el punto de determinación de 25.000 acciones procedentes de las células olfatorias. Posteriormente, arriba de ellos encontramos la célula mitral, de la cual sale el nervio olfatorio hacia el tracto olfatorio. Lo que vendría siendo este bulbo es enviar acciones que son las señales de olfato hacia el sistema nervioso central. El tracto olfatorio penetra el encéfalo en el área de la unión anterior entre el mesénfalo y el cerebro. De ahí se divide en dos. Una se va al área olfatoria medial, mientras que la otra se va al área olfatoria lateral. El área olfatoria medial consta de un grupo de núcleos que se encuentran en las porciones basales intermedias del encéfalo. El área olfatoria medial consta de un grupo de núcleos que se encuentran en las porciones basales intermedias del encéfalo. El área olfatoria lateral está compuesta por las cortezas piriforme y prepiriforme, además de los núcleos amigdalados. Con anterioridad mi compañera ya les explicó sobre 3 funciones, entonces para que nos quede más claro nosotros estamos hablando sobre las funciones de las partes anatómicas. Mi compañera ya les explicó sobre el bulbo olfatorio, las cavidades nasales y las fosas nasales. En mi caso les voy a explicar sobre el hueso etmoides, el nervio olfatorio y asimismo de la membrana olfatoria. Nosotros vamos a empezar con lo que es el hueso etmoides. Para empezar, el hueso etmoides es un hueso de forma simétrica ubicado en la base del cráneo. En esta imagen lo podemos ver con mejor detenimiento y saber que está ubicado justo donde está la zona verde. Este es el hueso etmoides, dentro de las cavidades nasales. Una de sus funciones muy importantes es que es el encargado de darle la formación a las cavidades nasales. Asimismo, tenemos el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es muy importante ya que gracias a él podemos percibir los aromas. Entonces es el encargado de distribuir toda la información que está llegando para que digan, ok, esto huele a vainilla. Entonces, esto en la imagen lo tenemos mejor visto. Esto es el bulbo olfatorio, cosa que ya les explicamos, y esto es el nervio olfatorio. Como ya les dije, el nervio olfatorio pues va a ser el encargado de distribuir toda la información olfativa, donde pues los demás componentes del órgano respiratorio podrán interpretar. Entonces básicamente es el que permite que las otras partes del sentido del olfato puedan percibir los aromas. Es el encargado de distribuir toda la información olfativa, donde pues los demás componentes del órgano respiratorio podrán interpretar. Entonces básicamente es el que permite que las otras partes del sentido del olfato puedan percibir los aromas. Asimismo, tenemos algo llamado membrana olfatoria. La membrana olfatoria es básicamente mucosa.
En esta mucosa se van a encontrar células especializadas que van a ser las encargadas de captar esas sustancias volátiles que hay en el aire. Entonces en ese momento ellos van a decir, ok, está sucediendo algo, está entrando algo a nuestra nariz que no es lo debido o lo correcto. Esto está mejor explicado en esta. Esta es la membrana olfatoria, aquí tenemos mucosa. Dentro de esta es la mucosa que tiene estas células especializadas y que va a ser la encargada de que no entre nada raro a nuestro sistema. Aquí está el bulbo olfatorio, los tractos olfatorios y, como ya les había explicado, tenemos el nervio olfatorio. Básicamente, de todas las partes que son fundamentales en nuestro sistema, tenemos aquí un resumen general, que aquí está la cavidad nasal, las fosas nasales, el bulbo olfatorio, el hueso etmoides, que es el que está justo aquí, el nervio olfatorio y la membrana olfatoria. La cavidad nasal tiene como función el aligeramiento del cráneo, la producción de moco, así como calentar e hidratar el aire aspirado por la nariz. Este también va a servir como una cámara en la que el habla resuena. La cavidad posee de 4 senos. Estos senos van a servir como un sistema parcialmente cerrado para el calor y la humedad. Cuando este aire entra por la nariz, el calor y la humedad se encargan de calentar este mismo aire a una temperatura de 1 grado de la temperatura corporal, evitando una descarga en los pulmones. Fosas nasales. En el interior de las fosas nasales, en las paredes laterales, podemos encontrar estructuras que sobresalen, denominadas cornetes. Estas permiten que aumente la superficie de contacto entre la mucosa nasal con el aire inspirado, para que pueda realizarse correctamente la función de la nariz. La mucosa nasal dispone de vasos y glándulas. Ambas están regulados por el sistema nervioso vegetativo. El bulbo raquídeo tiene como función mayor sensibilidad a la hora de detectar distintos olores. De igual manera se va a encontrar con la filtración de aromas en las notas de fondo. Va a tener mayor transmisión de los olores más importantes, así como la discriminación de olores en su entorno. Cuando el bulbo raquídeo no cumple con alguna de estas funciones, podemos encontrarnos con un cuadro de anosmia ipsilateral. Le voy a hablar sobre cómo llegan los estímulos al nervio olfatorio. Para empezar, tenemos que los estímulos son recibidos por quimioreceptores que son igualados al gusto. Estos receptores se encuentran en la cavidad nasal, justamente en el epitelio nasal. Como aquí tenemos una imagen clara de cómo es el epitelio nasal. Y dentro de este epitelio nasal tenemos neuronas. Estas neuronas están compuestas por un solo axón, que este axón va a ser prolongado junto al bulbo olfatorio. Este bulbo olfatorio tiene dentro células mitrales, que estas células mitrales van a ser las que lleven pues el estímulo al nervio olfatorio. Entonces, checarlo acá, el bulbo olfatorio, no sé si se ve. Y ahí están las células, son de color aquí azul, rojo y verde. Bueno, tenemos que en la parte de abajo de la neurona tenemos las dendritas, que estas son las receptoras de las partículas odíferas. Estas partículas odíferas se encuentran en nuestro entorno, que vienen siendo los olores. En el epitelio nasal se encuentran secreciones de mocos, así como también se encuentra agua, sales y proteínas, pero de anticuerpos. Bueno, para empezar, las dendritas tienen una membrana que es como los cilios, y está más o menos compuesta así. Tenemos que la parte de la neurona, las dendritas, estas partes se convierten en unos cilios, digamos como una línea. Esta línea va a estar compuesta por membrana externa y el citoplasma.
Aquí dentro, bueno, unido, se encuentra pues un receptor. Y este receptor tiene una proteína llamada proteína G. Cuando llega un estímulo a este, ¿cómo se llama? Receptor, este receptor activa la proteína G. Y cuando activa la proteína G, esta misma activa una enzima que se llama adenilato ciclasa. Adenilato ciclasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima convierte ATP en AMP. AMP ciclasa. El AMP ciclasa es como un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a hacer que se activen un canal de sodio. En realidad es un canal de sodio, calcio y potasio. Para que esta, como se le dice, membrana se desporalice. Y por ejemplo, aquí está gráficamente. Trataré de dibujarlo, pero soy malísimo. Bueno, aquí está el canal, más o menos. Tenemos que la enzima adenilato ciclasa convirtió en AMP ciclasa, y este AMP ciclasa convirtió un canal de calcio. En este canal de calcio van a entrar sodio y calcio para que esta se pueda desporalizar, porque pues ya sabemos sus cargas de estas dos. ¿Y qué pasa con el potasio? El potasio sale, dos entran y una sale, o sea, el que sale es potasio, haciendo que pues esto mande señales eléctricas. La encargada de convertir esto químico a eléctricos viene siendo las células mitrales, que pues aquí tenemos una imagen más detallada de cómo se encuentran las neuronas recibiendo el estímulo. Aquí tenemos que el axón envía pues las señales eléctricas ya al bulbo, donde se encuentran aquí las células mitrales, para que pues estas envíen el estímulo al nervio olfatorio. Y pues bueno, así sería como se envía ese estímulo.